106.5. 3:16 minutos, Pablo Maquini. Bueno, lo cierto es que a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional, la polémica sentencia, pues han pasado muchas cosas. La mayoría yo creo que buenas. Yo me reitero en saludar la forma valiente e inteligente con que se tomó la decisión de promulgar esta ley que ha venido a poner orden o a iniciar el proceso de poner orden al tema de la migración. Y digo que es importante todo esto porque el país todavía hoy en este momento está en una situación de sumo peligro. Y no quiero ser alarmista, pero ¿dónde está esto de sumo peligro? Lo de lo peligroso está en el hecho de que somos un país cuya economía, en lo que tiene que ver con sectores tan fundamentales como construcción o agropecuaria, está en manos de una mano de obra extranjera y en una parte importante indocumentada. Esa es una realidad y eso no es culpa de Juancito Pérez Vidal alias Tito, sino de todos los gobiernos que gobierno han sido, pero muy en especial de los sectores agroempresariales, en un momento los dueños de ingenio, y ahora en lo agropecuario en sentido general y en el sector construcción. Entonces el gobierno ha tenido una actitud, tomado una decisión valiente de por primera vez en 50 años de intentos democráticos dar un paso hacia adelante. Ahora, ¿vamos a dejar esto así o vamos a poner orden? ¿Por qué? Porque este hermoso paso hacia adelante que se ha dado, donde se está reconociendo la nacionalidad de dominicanos que antes de esta ley de naturalización no estaban siendo reconocidos como dominicanos, y uno conoce mucha gente que nació, vivió, tenía su cédula, trabajó. Yo he comentado historias de alguien que hasta hizo su maestría en una universidad de Londres con una beca y por su buenas notas le ofrecieron el doctorado. Cuando vino aquí a buscar papeles, entonces tenía que renovar. Le dijeron, no, que estamos revisando y usted tiene problema con su papá, ¿no? Entonces el asunto está en que, muy bien, vamos avanzando. Ahora, ¿de qué manera vamos a desmontar el modelo económico que por ambición desmedida e irresponsabilidad política de los gobiernos hemos montado irresponsablemente y que ya va llegando hasta nosotros? Porque ya tú dices, bueno, pero una muchacha del servicio, si es haitiana, sale más barata, y entonces yo mi patriotismo lo dejo como al lado y me voy y traigo una indocumentada. Esto ya está llegando a los edificios, y yo vivo en Arroyo Hondo y camino mucho a pie por Arroyo Hondo, y la verdad es que tú te das cuenta de que todo lo que es trabajo duro lo están haciendo los ciudadanos, o sea, que somos haitianos. Vecinos. Sí. Tú caminas y no te hablan en español o un español con... ¿no? Entonces, a donde yo quiero, el comentario mío es que ese es el momento para ir más allá. Y esto tiene dos puntos fundamentales. Primero, bueno, está prohibido según la ley contratar indocumentados. Y si la ley, como el PLD cambia la constitución y las leyes de un día para otro, no es nada. Si hay que endurecer la ley, las leyes laborales, para que sea de $1 millón o 30 meses de cárcel a quien se encuentre contratando a un ilegal, pues que se haga. El PLD lo puede hacer. 5,000 salarios mínimos. No, 35,000 salarios mínimos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos por esta parte, pero también vamos, atención gobierno, a acabar con las mafias, que el gobierno sabe que existe, la seguridad del Estado sabe que existen mafias civiles y militares, porque los haitianos, empobrecidos haitianos, no agarran una camiona de Haití y se aparecen acá a trabajar, no son buscados. Aquí hay empresas, así como hay empresas American Sabana de la Mar, de viajes ilegales, hay empresas de traer ilegales, mafias. Entonces, ahora que hemos dado el paso
hacia adelante, hemos avanzado y de qué manera esto se va poco a poco resolviendo en términos de nuestra imagen, porque la verdad es como los corchos. Va subiendo. Ahí están los representantes de Di Novelis, que no puede ser acusado de pro dominicano, aclarando esto. Entonces, el comentario mío va en la dirección de qué va a hacer el Estado ahora, cuál es el próximo paso. Y ese paso cruza por enfrentar a las mafias, pero actuar de verdad con la aplicación de la ley laboral, porque el meollo es ahí que está. Y a la gente que está tan preocupada, y uno entiende la preocupación en muchos casos, yo insisto en que la patria es mucha gente. La patria comienza por su casa, por sus vecinos, por su gente y por una militancia individual. Si usted está preocupado porque hay una mano de obra extranjera demasiado que está ocupándolo casi todo, vamos a buscar la manera de contratar a un dominicano o pagarle más. Pero creo que esta es una gran oportunidad de avanzar. Déjame conectar un turno ahí. Antes de lo que voy a tratar como elemento principal, estaba viendo noticiarios y en la zona de frontera, en Dajabón, se permite el mercado binacional. Pero de aquel lado hay personas que dicen ser autoridades que siguen con la mala práctica, la criminal práctica, de despojar a haitianos de los artículos que compran. Incluso hay testimonios de comerciantes dominicanos que han tenido que pagar para posibilitar que los productos puedan pasar a territorio haitiano. Incluso algunos decían que hasta por el río. O sea, hay una situación de aquel lado de persecución, de represión, de despojo, de pequeños comerciantes que compran en un mercado que el gobierno haitiano acepta, el mercado binacional. Lo aceptan que vengan a comprar, pero cuando pasan la mercancía a aquel lado, entonces los despojan o tienen dificultades o tienen que pagar. Y esa es una situación criminal que corresponde al gobierno haitiano corregir, pero como siempre, dicen una cosa, hacen otra. En lo que plantea Pablo, hay una información muy importante que salió en uno de los diarios, y es que el señor Osmar Benítez, que es el vicepresidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial, dice que en el campo se logró regularizar el 60%. Me parece la cifra alta, pero Osmar Benítez usualmente plantea sus temas con los números y dijo que falta el 40%. Recuerda que ellos, cuando digo ellos me refiero a los empresarios agrícolas organizados, tuvieron algunas facilidades particulares. Sí, pero quizás él se refiere a el universo del sector agrícola es al que él se refiere. ¿A qué se refiere? Correcto. Entonces solo recordaba que ellos tuvieron... A nivel nacional. Sí, que ellos tuvieron facilidades particulares, sobre todo, por ejemplo, en la línea noroeste, le asignaron días específicos para ir, para que no perdieran tiempo. Yo lo mandé a llamar para precisiones, cualquier precisión, pero me interesó el dato y sobre todo él dijo, y esto es muy importante, Pablo, que a los que no lograron regularizarse, ellos le dijeron, bueno, vuelvan, le vamos a dar un contrato de trabajo. Exacto. Para que acudan a los consulados dominicanos en Haití con estas cartas de trabajo, para que puedan obtener un visado porque lo que terminó fue la regularización gratuita, de residencia, correcto. La otra sigue. Entonces, eso es muy importante, y si es así, no tenemos por qué dudarlo. Lo que ha planteado Osmar Benítez, yo creo que es el mejor ejemplo para en otras áreas de la economía que se tome esa iniciativa y que se asuma de que si usted quiere contratación, haga el contrato de trabajo todos tenemos familiares en los Estados Unidos, como uno sabe qué ocurre, le dan el contrato de trabajo y tiene que venir a República Dominicana
y tuvo un caso reciente donde le colocan la visa de trabajo y usted regresa a los Estados Unidos. Y uno eso es muy importante. Uno eso lo ha vivido. Pero qué bueno que tú te metas ahí un poco en la segunda parte de esto, porque la República Dominicana, primero tenemos que acostumbrarnos a que, bueno, yo no encuentro una persona para mi finca, y la verdad es que el desarrollo de un país provoca que los trabajos duros lleguen extranjeros a hacerlo. Eso pasa en todas partes, las factorías estadounidenses, las casas, el servicio doméstico en España, la prostitución, que es un servicio muy apreciado también. O sea, ¿por qué? Bueno, porque ya la muchacha española, andaluza, no está por meterse en una casa a cuidar 2 señores. Entonces, ahora, ¿dónde está el meollo? Venir a República Dominicana, si se le da la residencia y esa joven se va. A donde quiero llevar es que ahora de lo que se trata es de que el gobierno presione, no para que no vengan haitianos, sí, pero que vengan como deben venir, y si no, los 30,000 salarios mínimos. Otra cosa es que ahora nos toca a nosotros denunciar al mundo la irresponsabilidad y tan fallido que es el Estado haitiano, y decirle fallido al Estado haitiano es un piropo, es un halago. Entonces nosotros tenemos el problema aquí que hemos hablado 80 veces, sí, pero se nos olvida que esto no es España con República Dominicana en un problema migratorio, no, esto es República Dominicana con una cosa, y estoy hablando no del pueblo haitiano, estoy hablando del Estado haitiano, con una vaina que está ahí, que tú no sabes qué es lo que hace, qué es lo que no hace, e incluso a tal punto que es la República Dominicana ha tenido que presionar a las autoridades haitianas para que documenten a su gente, porque ni para eso sirve el Estado haitiano. Estamos tratando de conectar con Osmar Benítez. No hemos podido. Yo dejo este turno aquí porque quiero participar en uno que tiene que ver con el ejercicio profesional de la comunicación y una torta social que tiene Anibelca entre sus temas, y voy a tomar turno en ambos casos. Son las 3:28 minutos, Anibelca Rosario. Bueno, señores, hay un cable de F fechado en Miami y dice que la Sociedad Interamericana de Prensa está preocupada por el ejercicio del periodismo en República Dominicana. No jodas. Y lo dice porque el periodista Blas Olivo fue asesinado. Un hecho cierto, y que le hemos dado seguimiento y acompañamiento y hemos exigido como los que más que se aclare. Lo dice porque la computadora del periodista Marino Zapete fue robada y porque la periodista Celina Suriel, mientras se desplazaba por la avenida Duarte en horas de la madrugada en el fin de semana, fue tiroteada. Esos 3 hechos, obviamente el más lamentable es el de Olivo porque murió, pero se trata de 3 hechos ciertos que están ahí. Ahora, no hay hechos ciertos, pruebas, elementos mínimos que nos permitan concluir que esas 3 agresiones fueron por la condición de periodistas de estos y por su ejercicio. Partiendo de eso, creo que es excesiva que la Sociedad Interamericana de Prensa, que no está compuesta por periodistas, señores, sino por dueños de medios, desde Miami se despache con una afirmación de este tipo. El periodismo que se ejerce en República Dominicana, yo no puedo decir que es el mejor, y mucho menos que se ejerce en el medio de las máximas libertades. Pero sí estamos ante un escenario que ofrece garantías y que hay amplios niveles de pluralidad. Obviamente, los periodistas no somos seres extraterrestres ni estamos escapos a situaciones personales de delincuencia y de otros temas que nos pueden afectar. Repito, si bien es cierto que Blas Olivo está muerto, que fue asesinado y que fue periodista, que a Zapete le robaron su computadora y que a Suriel la tirotearon en su vehículo,
No hay ningún elemento que nos permita concluir que eso tiene que ver con el ejercicio de ambos. Es más, en el caso de Olivo, su materia prima, aunque era periodista y tenía un programa vinculado, ni siquiera se estaba desarrollando en el ámbito periodístico en los últimos años, sino más bien en el aspecto agrícola, agroforestal y demás. Ojalá y eso no pase de ahí, porque de verdad que es excesivo esto que ha dicho la Sociedad Interamericana. En un segundo y último tema. Un momentito, que sobre ese tema, porque tú lo dices y parecería muy normal, ¿no?, que expresemos alguna sospecha legítima sobre las motivaciones que tiene esta institución interamericana para plantear el tema y en medio de un conflicto que coloca a la República Dominicana un poco en la mirilla pública internacional, uno diría, bueno, pero será que se trata de que forma parte de la gran conspiración contra la República Dominicana. En principio, a mí me parece que esa expresión de interés o de preocupación de la Sociedad Interamericana de Prensa no es malo, ¿eh? Yo pienso que independientemente de las razones o motivaciones, eso en lugar de ser malo o cuestionable, en realidad es bueno. Que haya un exceso de preocupación por el ejercicio de la libertad de prensa en cualquier país de América o del mundo, a mí me parece que eso es válido. Y independientemente de que en el contexto valga la pena algún tipo de reflexión, pero en términos absolutos, a mí me parece que eso es bueno y lo celebro. Bueno, a mí lo que no me parece que sea bueno es que a un periodista lo ataquen por un hecho delincuencial o por lo menos no haya evidencia de que haya sido por otra cosa y usted diga que el ejercicio del periodismo está en peligro por eso. Sí, lo que pasa es que eso es el uso político de los asuntos según los intereses del empresariado en la Sociedad Interamericana de Prensa. Si un gobierno me gusta, es como los derechos humanos norteamericanos. Los Estados Unidos de América, su principal socio, es un país comunista que respeta de todas las maneras imaginables los derechos humanos. Se llama China. Pero aquí ellos se preocupan porque aquí tenemos ejecuciones judiciales. Yo no llego tan lejos. Pero yo sé que tú no. El que está hablando soy yo. Sí. Lo que yo te estoy diciendo, hermano, en esto lo que yo te estoy diciendo es que hay un uso político de eso. Y si un periodista tiene una novia, no, es que ha pasado. No. O sea, o que murió de qué manera, en qué. No, pero ese señor murió en tal cosa. Por ejemplo, alguien, que tú seas periodista no significa que tú y yo no tengamos problemas personales de un préstamo que yo te hice y nos metamos en un problema y yo te dé una puñalada. Yo sé que Dios jamás lo permita, perfecto. Pero eso no fue en el ejercicio del periodismo y aquí se usa. Orlando, y la Sociedad Interamericana de Prensa, ejercicio. La Sociedad Interamericana de Prensa. Orlando Martínez tampoco lo mataron al ejercicio. No. Ni se supo durante muchos años quiénes lo mataron. Pero tú sabes, yo creo que tú sabes de lo que yo te estoy hablando. Es otro escenario. Yo creo que tú sabes lo que yo te estoy diciendo, Chávez. O sea, yo te estoy hablando de un periodista en Macorís que tiene un programa de arte. Y tiene un problema que en la comunidad todo el mundo se enteró que fue un problema absolutamente personal. Entonces eso llega, era periodista, vaya y se pone una lista. Y se lo han hecho a Cuba, se lo han hecho a Cuba en su momento, se lo han hecho a Venezuela, se lo hacen a Bolivia, se lo hacen en Ecuador, que no es que no tengan problemas. Es el uso político del dato. Pero los dominicanos hemos cuestionado ese tema, ese aspecto, y hemos expresado preocupación. Pero no con ese sesgo, Chávez. Lo que pasa es, lo que pasa es que planteado por la CIP, parecería como que han sido asesinados o han sido afectados, unos asesinados, los otros afectados, por su labor periodística de cuestionamiento, por una labor periodística, ¿verdad? Es que no lo dice así. No, espérate. Como ocurre en algunas partes del continente. En México son decenas los muertos por combatir el narcotráfico. En Centroamérica también ocurre. En Venezuela hay problemas serios en ese sentido. Y están en la agenda permanente situación política de estas organizaciones por esos hechos. Perdón. Es que no es lo mismo. Es que no estamos hablando, y suscribo lo que planteaba Nibelka, en el caso de Olivo, estaba muy alejado de este trajín diario. El caso de Zapete, bueno, atrapan una banda y hay una serie de elementos que a uno le dicen que fue un robo. Le dicen los elementos.
En el caso de la joven, De Celina Suriel. de Celina Suriel, digo, bueno, no la conozco, Yo la conozco bastante bien, es muy joven, correcto, es buenísima y ella es la primera que me dice, esto hasta que la policía investigue, esto no es porque yo sea periodista, pero bueno que se investigue. Hay lo que pasa hechos es que afectan sí, lo pero que qué pasa importa, pero no es la labor periodística. Periodístico de la República Dominicana. No, Chávez que no y tiene que ver. compañeros. Frente al silencio, yo prefiero. ¿Pero cuál silencio? Bueno, ¿Pero la cuál opción silencio, es Chávez? no decir nada o decir algo. Pero Chávez, yo prefiero perdón, que digan algo. perdón, no importa. Chávez, pero Mírame. perdón. ¿Para ¿Cuál qué? silencio? Aquí las familiares de Olivo, el Colegio de Periodistas, en todos los programas hemos estado y eso reclamando. no es malo, ¿no verdad? No es malo, ¿no verdad? Pero no es por la labor periodística y la CIP está cuestionando al país, hablando de su preocupación del ejercicio periodístico y no tiene que ver una cosa con La otra. Ellos no CIP tienen dice, razón en la eso. CIP dice de manera, voy a leer el primer párrafo de la información, porque la CIP habla muchísimo. Esa asociación de dueños de medios habla mucho, pero no siempre yo me detengo ante algo que ellos plantean. Y es cuando dicen, la Sociedad Interamericana de Prensa muestra preocupación por el clima de inseguridad Oye, esa vaina. que afecta el ejercicio del periodismo en Ejercicio. República Dominicana. Y eso es mentira. Eso es mentira. Ejercer el periodismo hoy no ha sido ni más ni menos peligroso que hace un año, 6 meses, y sobre 5 todos los o casos, 20. sobre Mira, todos los casos que han Búscate ocurrido. las declaraciones de Miguel Franjul, por ejemplo, que ha sido estamos viendo la No, CIP. pero no me cites. Lo No, metamos- que no, con no, cierta pero no frecuencia meta- así no no, meta- así no lo se meta. hace portavoz No lo meta, de ese no lo tipo de meta. preocupaciones, No sí, pero meta. por Estamos hechos de hablando- menor No, relevancia. Bueno, Luis pues José, si él lo ha hecho por hechos de menor relevancia, él no tiene razón. Luis José, estamos Si lo ha hablando, hecho. A mí no me preocupa, Sí, pero Luis José, estamos hablando Es que de no que me- se está No me cuestionando preocupa. el ejercicio Que del se preocupen por eso. Perdón. Estamos hablando de que se está cuestionando el ejercicio del periodismo en República Dominicana en dos casos que no es justo hacerlo. Por ejemplo, lo de Olivo, creo, y si no estás de acuerdo me lo dices, creo que tú estás de acuerdo con nosotros en que no tiene nada Sí, que ver sí. con el libre ejercicio del periodismo, Sí. ¿verdad? Solo Pero- que él es periodista, nada más. Sí, pero... Ah, no. es No, que- pero Vámonos, estoy si usted contigo, llega- ok, pero entonces- es No, periodista. vamos a Entonces, pasar antes del cambio de segundo tema. tema. Antes del segundo Ajá. tema. Aquí hubo un caso de un colega. Cristian. Pero aquí Oye, hubo un Por eso caso. fue que el Perdón, colegio habló de perdón, ese tema, perdón. porque era periodista, no fue por otra cosa, porque era periodista. Pero su Fue que el asesinato- colegio habló de pero- la necesidad de esclarecer ese crimen. Sí, pero no porque Oye, su no asesinato no vinculó ejercicio. peligra No, el pero- ejercicio del periodismo en el país. A eso es a lo que me refiero. Es que no Porque tiene no nada ha que ver. habido medio más solidario y que ha exigido más el esclarecimiento del caso Olivo que nosotros. Pero el periodista puede ser víctima de delincuencia. Pero claro que Al sí. periodista lo puede, a una mujer periodista la puede matar el esposo por un tema que no tiene que ver con su ejercicio. Óyeme, Y eso no pone en peligro hemos- el ejercicio, aunque hemos amerita, desarrollado una hipersensibilidad. no, aunque amerita la qué bueno. condena de la población, evidentemente Aquí que ha sí. habido, para Él no darle, es para que claro. a nivel que cierre su turno, dos hechos. En los últimos tiempos hubo un caso en un motel, se indagó, hubo preocupación. Lo primero que uno piense por el ejercicio, se determinó que no. Un caso de otros años, de una persona que ejerció en relaciones públicas. La familia presionó y estaba en la dirección de que era toda una trama, y la policía, con muchísima prudencia, llamó a la familia aparte y le mostró toda la documentación y fotos y todas las cosas. Ah, está bien, muchísimas gracias. Se le dijo a la institución, fue un crimen común con una serie de particularidades que la policía prudentemente no detalló y la familia dejó el caso ahí. Pero O sea, hay esto o no hay un tiene problema de nada- inseguridad para los periodistas y para todos los para ciudadanos de todo este el país. mundo. Sí. Santiago hoy Sí. anoche tuvo una actividad con un programa que vincula al empresariado, a Hay los un sectores problema comerciales, hay un problema sociales de y todo. inseguridad. De Para todo el mundo, inseguridad. es verdad. No es la CIP. La CIP habla ahí del ejercicio periodístico. Eso es mentira. Eso es mentira. Concluyo mi segunda parte. Primero yo le expreso mi respeto y mi admiración inclusive a Ramón Colombo, que es periodista. Columbus. Que es periodista. Cristóforo Columbus. Y sobre todo le expreso mi mayor admiración a los periodistas de verdad,
no a los enganchados, no a los políticos que comentan, no a los arquitectos que tienen programa, no, a los periodistas de verdad, a los reporteros que todos los días salen a la calle a cubrir a un servicio, así que nosotros le decimos, a un servicio que no es periodista, quizás no tiene idea de lo que significa ejercer, de lo que significa salir a la calle con 10 asignaciones. Entre esos reporteros que yo admiro y quiero, y que no hace tanto tiempo yo dejé de ser reportera, hay bien formados, medianos formados, como todo. Y ahora mismo República Dominicana es centro de un debate que tiene que ver con la regularización de extranjeros, que tiene que ver con migración, que tiene que ver con derechos humanos. Y siempre he dicho que detrás de cada extranjero irregular, más que una cifra, hay un drama humano que lastima y que hace a veces que los ánimos se eleven. Y en la rueda de prensa de los guachimanes de los derechos humanos, ahí hubo varias situaciones difíciles. La primera es que ellos realmente organizaron una conferencia de prensa. Doy la diferencia. La conferencia de prensa, usted va, dice lo que usted quiera y se va. Conferencia, eso no admite preguntas. Pero a los periodistas se les convocó a una rueda de prensa. Cuando tú hablas de rueda, tú hablas de preguntas, de respuestas y hasta de cierto debate. Y es cierto que en el proceso de ejercer periodismo informativo, no de opinión, hay un momento donde usted pregunta, escribe y ya. Usted no tiene que ponerse a veces a enrostrar situaciones. Otras imprudencias que hubo ahí fue que la Presidencia de la República envió a 2 periodistas, que son periodistas, pero que a la oficina de prensa, ¿no? Sí, pero que fue imprudente. Son funcionarios. Porque ellos no fueron ahí como periodistas, sino como funcionarios de la dirección de prensa, de la dirección de comunicación de la presidencia, y como tal enfrentaron al expositor. Asumieron una actitud beligerante. beligerante. Y yo necesariamente, yo tengo que cuestionar eso. Pero yo necesariamente tengo que quitarme el sombrero ante los reporteros de verdad, que hacen preguntas con sentido y que inclusive como humanos y dominicanos se sienten heridos cuando tú preguntas, pero señor, deme su opinión de la situación de Bahamas, y el de los guachimanes de los derechos humanos lo ignora. Ahora, de ahí, y yo lo voy a leer, de ahí a que Colombo escribiera hoy en el Caribe lo siguiente. Acuérdense de la recomendación esencial de que uno cuando escribe en Twitter, en Facebook y en un medio tradicional tiene que leerlo varias veces antes de publicarlo. Porque para mí ninguno de los reporteros que estaban ahí, ninguno merece tales calificativos. Ninguno. Ni siquiera el de menor formación de los que estaban ahí. Y la mayoría eran reporteros. Porque ahí estaba Diurka Pérez. Porque ahí estaba Shaira Castillo. Muy buena, Diurka. Porque ahí estaba Ulises Jiménez. Pero muchos periodistas que opinan de lo que escriben los reporteros ni siquiera los conocen, ni saben lo que significa. Ahí habían muchos, ahí habían más de 15 reporteros dominicanos y probados. Y que yo particularmente, yo no le permito a nadie niveles de ofensa y de ofensa que rayan en esto. Y voy a leer, lo voy a leer en parte. No son periodistas, sino plomeros sanitarios, limpiadores de pozos sépticos, recogedores de cacá de perros y sicarios verbales apandillados. Oficio este último que se ha acreditado notablemente en el mundo mediático. Su condición de crápula, se está refiriendo a los reporteros, quedó evidenciada al ignorar totalmente el trabajo de un auténtico reportero es preguntar e informar. Solo eso. Colombo, los reporteros de este país y las reporteras no merecen ninguno de esos epítetos.
Colombo, Yo creo que un amigo entrañable, se le fue más y con que la quien he mano. compartido trabajo y de su capacidad, ¿verdad? No hay que hablar mucho. Pero Colombo se le fue todo en ese comentario. Los funcionarios de la dirección de prensa de gobierno no debieron estar ahí. Pero cuando se habla de los reporteros, que uno puede criticar, bueno, subieron el tono, quizás se fueron a una discusión. Es verdad que el arma de nosotros es la pregunta, y es un arma importante, fundamental, pero aquí mismo vienen entrevistados y uno expone y a veces discute, y no es lo correcto. La entrevista tiene una metodología. Usted pregunta, usted no comenta ni discute con la persona que entrevista. Pero hay que hacer preguntas porque él dejaba muchas cosas en el aire y probablemente en esta situación de ánimo que hay frente al país y todos subimos el tono y a usted encuentra a un canciller como Navarro, que es el hombre más apacible del mundo, diciéndole al representante de Haití ante la OEA, serio. Sí, ante la OEA, eso es mentira. Entonces lo que dice es mentira, es una infamia. Porque es mentira y porque es infamia. Y por eso el presidente Medina en Cuba le dijo lo que le dijo a González, y en el tono fuerte. Entonces hay mucha pasión en esto. Él dice que hay deportaciones, que hay... Bueno, pero ¿dónde están? No, que vayan a la página web. ¿Pero cuáles son de los hechos? Eso no tiene que provocar estos calificativos que el amigo entrañable Columbus, como yo le digo, da a esos reporteros que son los que hacen el trabajo, los que alimentan en gran medida a programas de comentarios y a columnistas. Esa gente hace un trabajo, y como dice Anibelka, es un trabajo duro. Los que hemos estado en el reporterismo sabemos que eso es muy duro. Y la prisa y todo, y la carga, y a veces los intereses de los diarios, de los que están enfrentados, y si la información se va un poquito a un lado, tú eres un tal, tú eres un cual, te dice el otro partido, sobre todo en estos procesos. Pero esas descalificaciones de un hombre que es maestro de periodista, cometió un exceso. Lo extraño es que a mí yo no he hablado. O sea, yo me he quedado mudo y me quedé así. Me he quedado mudo porque quien lo ha escrito es, si aquí hay alguien periodista y reportero toda la vida, se llama Ramón Emilio Colombo. Que sabe escribir. No solamente que, por favor, reporterear. O sea, óyeme, el periodismo cuando Ramón Emilio Colombo hacía reportajes para el Nuevo Diario. O sea, era otro nivel. O sea, tiene un manejo del periodismo literario, una cultura, y ha sido un militante del ejercicio del periodismo. La verdad es que yo no entiendo eso, sobre todo porque por el nivel de la rueda de prensa, quien iba a ofrecer la información, ahí participó parte de la élite del reporterismo dominicano, de los cuales Anibelka se ocupó de mencionar 3 nada más. Mira, Entonces la verdad es que nos sorprende. Yo lo leí o tuve que releer en la mañana. Se tiene la conversación donde la muchacha, hubo una joven, no sé si fue la Castillo, que dice... Chaira es Castillo, que como buen periodista, le dijo, sí, pero dígame lo de Bahamas, por favor, porque o cíteme. No, que estaba, o sea, ella lo que hizo fue con preguntas encararlo. Inclusive hubo medios que enviaron 2 periodistas. SIN, por ejemplo, envió 2 periodistas, envió a Jessica Hasbun y a Andrea Ramos. O sea, ahí habían, señores, yo le estoy diciendo, al menos 18 periodistas, reporteros. Como periodista, yo quiero decir, y ya concluyo, porque inclusive los funcionarios palaciegos que estaban ahí, y que es algo que yo cuestiono, yo no estoy de acuerdo con eso, que se escuden en reporteros, eso lo hace la policía, o por lo menos antes lo hacía, el DNI, o sea, eso yo lo cuestiono, pero inclusive ellos, yo creo que no merecen
esa calificación? Ningún ser humano, yo creo. Eso ¿Qué puso de ahí? lacra, eso se lo dejamos, ¿verdad? Plomeros, Mierda de sicarios aquella- de la o sea, Esos términos inclusive se utilizaron para referirse a los nazis después de que embaucaran a los judíos y casi los desaparecieran en ese genocidio. O sea, para tú ser una lacra humana, tiene que haber pasado Claro, una claro. situación muy grave. Yo quiero recogedores de cacá de perro y sicarios verbales apandillados, limpiadores de pozos sépticos, plomeros de sanitarios. Por Dios, Colombo. Mira, un momentito, yo quiero decir permítame. algo. Yo Tenemos que soy ser- periodista tenemos y que soy ser- además pero dirigente mira, del sector periodístico. Tenemos que Pero ser mira, claros. quiero simplemente- déjame nada más decir pero algo. brevemente y después yo no he Chávez hablado habla, sobre y ese Chávez tema. habla. Ok, Mira, vamos a darle ahí. Colombo, Tú habla y ok. vamos a las llamadas. Yo le tengo un gran cariño a Ramón Colombo, sobre todo no por solamente su ejercicio periodístico, sino porque es un gran compañero de luchas sociales en este país. A mí me sorprende muchísimo esa aseveración tan dura de Colombo, esa hazaña contra ese grupo de periodistas. Y también quiero destacar el drama humano que se vive en la República Dominicana y que toca, tal vez Colombo no lo quiero exculpar con esto, está haciendo a lo interno este tema de migratorio, lo ha tocado. Y él se entendía que los periodistas debieron hacer más. Ahora, referirse a los periodistas y a los reporteros de esa manera me parece un exceso, me parece un trato injusto, sobre todo porque nosotros sabemos, señores, que los escenarios se preparan en este y en todos los países. Esos periodistas llegaron a una cosa y se encontraron con otra. Eso era como cuando Leonel Fernández era presidente, que los periodistas que cubrían Palacio pensaban que le podían hacer una pregunta al presidente y nunca podían preguntar. Entonces hay escenarios que se preparan y en muchas ocasiones los periodistas tienen que ser agudos para poder sacar la información o la noticia de ahí. Don Yo Luis. creo que no se merece ninguno de estos periodistas. Me da mucha pena porque Ramón Colombo está siendo muy cuestionado en Twitter y en las redes sociales. La gente está muy dolida. Estamos los ciudadanos preguntándonos qué habrá pasado por la mente de ese maestro Ramón Colombo para haber escrito Vamos, Luis esas José, palabras. Vamos a la llamada. después, Luis Yo soy hermano y amigo de toda la vida, por lo menos desde que me inicié en el periodismo, de Ramón Emilio Colombo. Con él he compartido muchísimos procesos de lucha, porque Colombo es un militante social. Colombo es Pues un así. comunicador comprometido y siempre comprometido, en mi opinión, con las mejores causas de este país, aunque él pueda estar equivocado, como yo también posiblemente he estado equivocado cuando he abrazado alguna causa. Pero pienso que en esta oportunidad Colombo incurrió en un desliz, en un exceso realmente que no es admisible. Y no es admisible no por el hecho en términos absolutos, sino por la calidad que uno le reconoce desde el punto de vista ético y profesional a Colombo. Eso mismo, si él quería decir y cuestionar la conducta de los comunicadores que participaron en esa conferencia de prensa o esa rueda de prensa, pudo haberlo hecho en otros términos. Y él sabe hacerlo. Él sabe hacerlo. Yo simplemente digo, estoy en absoluto desacuerdo con los términos utilizados por Colombo para referirse a los periodistas que participaron en esa rueda de prensa. Vámonos a la calle, Maurice.